el módulo 2, ortografía. Aquí pueden encontrar en el módulo los objetivos y los temas. Dentro de los temas tenemos lo que es la acentuación. Vamos a explicarles mediante un video lo que es la acentuación y otros aspectos. Este es el módulo con que ustedes van a trabajar. Pueden observar allí la explicación de cada uno de los temas. Ahí están los talleres. Son varios talleres en los que ustedes tienen que trabajar. Aquí pueden observar cada taller, cada tema con sus actividades. Aquí les voy a explicar esta parte porque para que no haya preguntas luego referente a esto. Este módulo es bastante extenso. Sin embargo, en estas circunstancias pues hay que tomar los temas más importantes y explicarlos y trabajar con base a ellos el resto de los temas que tiene el módulo. Entonces se los dejo para que ustedes avancen en casa. Hasta aquí se trabaja, donde dice hasta aquí se trabaja, es hasta allí donde llegamos. A partir de aquí es para que refuerces tus conocimientos en casa. Estas asignaciones no serán sumativas, no se evaluarán. O sea, de aquí en adelante hay talleres, hay bastante teoría, hay talleres, pero no se va a tomar como nota ninguno de ellos. Eso no quiere decir que usted en casa no va a hacer los talleres, ¿verdad? Porque eso es parte también de su aprendizaje. En el día de hoy vamos a explicar lo que es la acentuación. Iniciaremos con este pensamiento que dice: no crecemos cuando las cosas se vuelven fáciles, lo hacemos cuando afrontamos nuestros desafíos. En momentos tan difíciles que está pasando el mundo entero con un virus que se está propagando demasiado rápido, nos encontramos nosotros con el desafío de impartirles clases a distancia, clases virtuales. Para algunos más sencillos, para otros mucho más difíciles por los lugares donde viven ustedes, que son de difícil acceso. Soy consciente de que muchos no les llega la señal en un momento dado. Sin embargo, estamos buscando todos los recursos para que ustedes puedan lograr con éxito su curso. Así que tenemos un desafío y ese desafío lo vamos a superar con éxito. El contenido de este video o de este tutorial será el siguiente: la acentuación. En este caso tenemos el acento, tipos de acento, la sílaba, si es tónica, si es átona, clasificación de las palabras según el acento, en agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas, y por último las concurrencias vocálicas, diptongo, hiato, triptongo. Primeramente nos preguntamos, ¿qué es acento? El acento es la mayor intensidad con que se pronuncia una sílaba en una palabra. ¿Será que todas las palabras en nuestro idioma tienen acento? Claro que sí, todas las palabras en nuestro idioma tienen acento. Y es esa mayor fuerza de voz. Aunque no se les marque la tilde, todas tienen acento. Veamos el ejemplo de la palabra cartero. Si usted observa, la palabra cartero no tiene tilde, pero tiene una sílaba que se pronuncia con mayor fuerza, que es la sílaba T. Ahí está la mayor fuerza, eso es acento. Clases de acento. ¿Cuántas clases de acento tenemos? Tenemos 3 clases de acento: el acento prosódico, el acento ortográfico y el acento diacrítico. Iniciamos con lo que es acento prosódico. ¿Qué es un acento prosódico? Se llama así a la mayor intensidad de voz con que ejecutamos en una determinada sílaba de una palabra. O sea, es esa mayor fuerza, esa mayor potencia con que pronunciamos esa sílaba dentro de esa palabra. Todas las palabras llevan acento prosódico, ya se los había dicho con anterioridad. Miren el ejemplo de pared, ahí está, marcada en rojo la sílaba que tiene el acento. Cartel, libro, todas las sílabas que están en roja son las sílabas acentuadas.
En el caso de los dibujos, ustedes ven allá el oso, ahí está la O de rojo para saber que esa es la sílaba acentuada. Li de libro y ta de taza. Todas las palabras tienen acento prosódico. En el caso del acento ortográfico, ¿qué será el acento ortográfico? Bueno, el acento ortográfico es la representación gráfica del acento prosódico, es decir, es la tilde que se le marca a la palabra. En el caso, por ejemplo, del lápiz, miren dónde está la tilde, en la, está en ru, de Perú. Ahí en los dibujos ven la sílaba acentuada con tilde. Llevan acento ortográfico, sofá, patín, álbum, azúcar, pájaro, lámpara. Tenemos que estar claro entonces que el acento ortográfico es la tilde que se le marca a las palabras. Por último tenemos el acento diacrítico. ¿Qué es el acento diacrítico? Es el acento que colocamos para distinguir la función gramatical. Ahí le resalté la palabra función porque es muy importante que ustedes sepan que es para distinguir eso, la función que desempeña una palabra en una oración. Por lo general se aplica en monosílabos que se escriben igual pero desempeñan diferente función gramatical. Monosílabos, o sea, palabras de una sola sílaba. Veamos algunos ejemplos acá. Tenemos aquí, tú eres un buen estudiante. En la primera oración, ese tú lleva tilde y es un pronombre personal, señala a una persona. Tú. Tu examen está perfecto, es un pronombre posesivo. El examen es de alguien, le pertenece a alguien. Tu examen, tu cuaderno, tu bolso, en fin. Te invito a tomar té de manzana. En este caso ese té es sustantivo porque se refiere a la bebida. En el segundo caso tenemos, ¿te gusta con azúcar? Es un pronombre personal. Ahí en ese caso, ¿te gusta? Ese té se está refiriendo a una persona. Te están preguntando a ti, ¿te gusta? Veamos el tercer caso. Este bizcocho es de zanahoria. Ahí hay una preposición. Solamente está la preposición de. Aquí se puede marcar, ¿ven? La preposición de. Y en el siguiente caso dice, ¿quieres que te dé un pedazo? Viene del verbo dar, de dar. En este caso lleva tilde. En el cuarto caso tenemos, el libro es para Juan. Es un artículo. Vean que la palabra él solamente acompaña al sustantivo libro. Este es un artículo, este es el sustantivo. En el segundo caso tenemos, él disfruta de la lectura. Aquí nos referimos a una persona, ¿verdad? Él es un pronombre personal. En el último ejemplo tenemos, mi computadora es nueva, es un pronombre posesivo. Mi computadora, lo que les decía antes, mi computadora, mi cuaderno, mi bolso, etc. En el último caso tenemos, a mí me encanta. Ese mí se refiere a la persona. Este es un pronombre personal. Veamos entonces la importancia de la tilde, no solamente como acento prosódico, sino que cambia el significado de las palabras. En este caso, el, que acompaña al sustantivo bebé, es un artículo. Y en este caso, el, que acompaña al verbo bebe, es un sustantivo, perdón, es un pronombre personal. Aquí ven, en este caso. El bebé. Vean el cambio que hay aquí. El bebé se refiere al niño, al pequeñito que está aquí. Aquí dice él, señalando a la persona, él bebe. Es una acción, está bebiendo, es un verbo. Vean cómo cambia entonces la frase. Ejemplos de acento diacrítico, ya lo habíamos visto anteriormente. Tú, pronombre personal, tú, adjetivo posesivo, de del verbo dar, de preposición, se, inflexión del verbo saber y ser, y se, pronombre de impersonalidad pasiva. Por ejemplo, se cortó. La sílaba. Las sílabas forman parte de una palabra. Las palabras se forman con sílabas. Veamos, aquí tenemos 1, 2, 3 sílabas. 1, 2 sílabas. 2 sílabas forman una palabra, 3 sílabas forman una palabra. O sea, una palabra puede estar formada por varias sílabas. Tenemos dos tipos de sílabas, la sílaba tónica y la sílaba átona.
Se llama sílaba tónica si en ella recae el acento, ya sea prosódico o el ortográfico. Ejemplo, cartón. ¿Dónde está la sílaba tónica o la que lleva la mayor fuerza? Ton. En el caso de papel, ¿cuál es la sílaba tónica? Pel. O sea, es esa mayor fuerza de voz, esa sílaba más fuerte, más acentuada, esa que pronunciamos con mayor fuerza es la sílaba tónica. El resto de las sílabas son sílabas átonas. Dice, se denomina sílaba átona si en ella no recae el acento de la palabra, ni el prosódico ni el ortográfico. El mismo caso de cartón. Si ton es la sílaba tónica, car es la sílaba átona. Clasificación de las palabras según el acento. Las palabras según el acento se van a clasificar en agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Vamos a iniciar con las palabras agudas. Las palabras agudas son aquellas cuya última sílaba es tónica, o sea, donde está la mayor fuerza de voz. Allí es la última sílaba, siempre contando de derecha hacia izquierda. Ustedes se dan cuenta aquí. Última, penúltima, la última, reloj aquí, avión, iglú. Todas las sílabas están marcadas en rojo y con mayúscula para que se pueda entender mejor el ejemplo. Es la última sílaba. Las palabras que llevan el acento en la última sílaba son agudas. Las palabras llanas o graves son aquellas que llevan el acento en la penúltima sílaba. Aquí nuevamente se las remarqué en rojo y con mayúscula, contando siempre de derecha a izquierda. Última, penúltima, última, penúltima, última, penúltima. Y las palabras esdrújulas son aquellas cuya antepenúltima sílaba es tónica, o sea, donde está la mayor fuerza, ¿no? Siempre contando, recuerden, de derecha a izquierda. Última, penúltima, antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. Ahí pueden observar el caso de las agudas, el acento en la última sílaba, graves, el acento en la penúltima sílaba, y esdrújulas, el acento en la antepenúltima sílaba. Nos falta una clasificación que son las sobreesdrújulas. Las palabras sobreesdrújulas son aquellas en las que es tónica alguna de las sílabas anteriores a la antepenúltima. Ahí nuevamente se les remarca en rojo y en mayúscula para que ustedes vean dónde está la sílaba acentuada. Si nos ponemos a contar, aquí tenemos última, penúltima, antepenúltima, tras antepenúltima, y tenemos entonces la anterior a la tras antepenúltima aquí. Dice, en español solo son sobreesdrújulas las palabras compuestas. Si se dan cuenta, ninguna de estas palabras simples, todas son compuestas, de una forma verbal y 2 o 3 pronombres enclíticos. Aquí todos los ejemplos que tenemos en esta figura son prácticamente verbos. Le agregamos pronombres enclíticos y formamos entonces palabras esdrújulas. Son palabras compuestas. Cómanselo, súbemelo, infórmeselo, ruégaselo. Si nos damos cuenta, viene de comer, de subir, de informar, de rogar. Aquí tienen varios ejemplos, pueden observar ustedes allí. Sécasela, juégatelo, júntamelas, soldándoselo, corrígemelo, júramelo, lanzándoselo, cómetelo, y le van remarcando de una vez dónde está la sílaba acentuada. Todas estas palabras que están aquí son palabras sobreesdrújulas, palabras compuestas con verbos y con pronombres enclíticos. Reglas generales de acentuación. ¿Cómo sabemos cuándo llevan tilde las palabras? Hay que aprenderse las reglas de acentuación. Y tenemos que recordar lo que ya se dijo de las palabras agudas, donde llevan el acento, donde llevan el acento las graves o llanas, donde llevan el acento las esdrújulas y donde las sobreesdrújulas. Ahora le vamos a anexar a eso en qué momento le colocamos la tilde. ¿Cuándo le colocamos la tilde a las palabras agudas?
Recordemos que las palabras agudas llevan el acento en la última sílaba, siempre contando de derecha a izquierda. ¿Cuándo llevan tilde? Cuando terminan en vocal, cuando terminan en N y cuando terminan en S. Vamos a ver la diferencia. Balón termina en N, por lo tanto lleva tilde. Delantal termina en L, por lo tanto no lleva tilde, pero es una palabra aguda. En el caso de las graves o llanas, llevan el acento en la penúltima sílaba, recuerden, de derecha hacia izquierda. ¿Cuándo llevan tilde las palabras graves o llanas? Bueno, a diferencia de las agudas, llevan tilde cuando no terminan ni en vocal, ni en N, ni en S. Siempre le digo a mis estudiantes que es fácil aprenderte esa regla porque si acá las agudas se les marca tilde cuando terminan en vocal, en N, en S, en las graves se les marca tilde cuando no terminan ni en vocal, ni en N, ni en S. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, árbol termina en L y se le marca tilde, ¿ves? Última, penúltima. Cometa termina en vocal y no lleva tilde. Aquí está, última, penúltima, es grave. Recuerden que las palabras esdrújulas llevan el acento en la antepenúltima sílaba y las sobresdrújulas llevan el acento en las sílabas anteriores a la antepenúltima. ¿Cuándo llevan tilde las palabras esdrújulas y las sobresdrújulas? Siempre llevan tilde. Miren, aquí está clarito. Siempre van a llevar tilde. Miren el caso de médico, pájaro, las dos son esdrújulas, llevan tilde. Corrígemelo rápidamente. Aquí las dos llevan tilde. O sea que las esdrújulas y las sobresdrújulas siempre van a llevar tilde. Vamos al último tema que son las concurrencias vocálicas. Hay 3 concurrencias vocálicas: diptongo, triptongo e hiato. En el caso de los diptongos se forman con una vocal abierta más una vocal cerrada. Recordando, en el módulo le da la explicación de que las vocales abiertas son A, E, O y las vocales cerradas son I, U. Recuerden eso siempre que vayan a hacer la división silábica y a localizar las concurrencias vocálicas. El diptongo, repetimos, se forma con una vocal abierta más una vocal cerrada o, en orden inverso, vocal cerrada más vocal abierta, siempre que la cerrada no sea tónica, o sea, que no lleve tilde. Ahí tenemos varios casos: amais, peine, alcaloide. Cada vez que ustedes encuentren un diptongo, la sílaba se tiene que mantener unida. Por ejemplo, peine, eu, ge, nio, huevo. También se puede formar un diptongo con dos vocales cerradas distintas. Por ejemplo, huida, ciudad, diurno, viudo. Recuerden, cada vez que encuentran diptongo, la sílaba se mantiene unida. Viudo, ciudad. En el caso de los triptongos, son fáciles de identificar porque son 3 vocales en una misma sílaba y siempre van a llevar el mismo orden. Se van a encontrar ustedes con una vocal abierta situada entre 2 vocales cerradas, o sea, la vocal abierta, ya sea A, E, O, va a estar en medio de 2 vocales cerradas, puede ser la I y la U. Siempre va a ser el mismo orden: vocal cerrada, vocal abierta en el centro y vocal cerrada en el otro extremo. Entonces, aquí tenemos que cuando encontramos un triptongo, igual la sílaba se tiene que mantener unida. Veamos el caso, por ejemplo, de averiguáis. Averiguáis, si ustedes notan aquí, la A lleva tilde, pero eso no tiene nada que ver porque se cambia la concurrencia si la acentuación va en la vocal cerrada. Aquí lo dice clarito y en el módulo también le explica. División para esta palabra: a, ve, ri, guais. En el caso de Paraguay, si ustedes ven, termina en y, pero suena como i, o sea que se toma como i. Sería la división pa, ra, guay.
Recordemos nuevamente, triptongo, 3 vocales en una misma sílaba, vocal cerrada, vocal abierta en el centro y vocal cerrada en el otro extremo, siempre la misma formación. El último caso de concurrencia vocálica que tenemos son los hiatos o el hiato. Se pueden formar de dos maneras. Aquí lo dividimos de tres formas para que estuvieran claritos. Dice dos vocales iguales, o sea, dos vocales abiertas iguales, ¿verdad? En el caso de albahaca. Recuerden que si la H le aparece intercalada en alguna de las concurrencias vocálicas, eso no impide que se dé la concurrencia. Aquí, por ejemplo, sería al, va, a, ca. En el caso de los hiatos, la sílaba sí se tiene que separar. ¿De qué otra forma tenemos hiato? Tenemos hiato cuando hay dos vocales abiertas distintas. En el caso de a, o, go. Te, a, tro. A, re, o. Ahí ustedes están viendo cómo se separa la sílaba de cada una de esas palabras. Y el último caso es cuando tenemos una vocal abierta y una vocal cerrada, pero la vocal cerrada lleva tilde. Ahí se rompen muchas reglas. Por el hecho de que haya hiato se rompen otras reglas. Entonces, por ejemplo, tenemos allí búho, río, raíz, baúl. Si ustedes notan allí, la vocal cerrada tiene tilde. Bueno, allí ya no habría diptongo, allí lo que hay es un hiato y se tiene que dividir la sílaba. Ejemplo, ri, o, bu, o, raíz. En fin, se tiene que dividir la sílaba porque hay un hiato. Aquí podemos ver el cuadro más claro de lo que son las concurrencias vocálicas. Aquí tenemos el diptongo. ¿Qué pasa cuando hay diptongo? Hay unión de dos vocales, o sea, la sílaba se mantiene unida. ¿Cómo se forman los diptongos? De tres formas. Diptongo creciente con una vocal cerrada más una vocal abierta. En este caso, vocal cerrada, vocal abierta. Diptongo decreciente con una vocal abierta más una vocal cerrada. Aquí tenemos peine. Y los que son homogéneos, o sea que se forman con vocal cerrada más vocal cerrada en el caso de ciudad. Ciudad. Hiato. ¿Qué nos indica el hiato? Que hay separación de dos vocales, o sea, se separa la sílaba. Hiato simple, vocal abierta más vocal abierta. Recuerden que puede ser dos vocales abiertas distintas o dos vocales abiertas iguales. Ca, o, va. Sa, ta. So, o, lo, go. Y el hiato acentual, que es este que está acá, se le llama así porque hay una tilde en la vocal cerrada. Se forma con vocal abierta más vocal cerrada, pero la vocal cerrada con tilde. En el caso de día, día ya no es diptongo, es un hiato. ¿Por qué? Porque la I lleva tilde. O sea que se tiene que separar. Di, a. Sa, vi, a. Sa, u, co. Y los triptongos que también son unión de tres vocales. Allí la sílaba no se separa. Miren lo que les decía. La misma formación siempre. Vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. Siempre lleva la misma formación. No se separa la sílaba. Pa, ra, guay. U, uru, guay. Dioi, co. Aquí tenemos entonces lo que son las concurrencias vocálicas. Culminamos esta presentación con este pensamiento que dice: no te conformes con lo que necesitas, lucha por lo que te mereces. Claro que sí, todos merecemos muchísimo más. Así que ustedes luchen por ese profesorado en primaria.